Dios le bendiga, hermanos, bendiciones, bienvenidos a todos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Dios nos ha puesto el título de este mensaje: Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, otro más de los atributos, de las cualidades de nuestro Señor, nuestro Dios. Aparece 283 veces en la Biblia, con algunas variaciones. En hebreo sería Yahvé Sebaot o Jehová Sebaot. Recuerden ustedes que la palabra Jehová es el nombre propio de Dios, es decir, así se llama él, Jehová. Pero Sebaot, en este caso, que es en hebreo, sería ejército. En plural, ejército sería. La mayor parte de este nombre aparece en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Zacarías, en los Salmos y, bueno, en el resto de libros de la Biblia del Antiguo Testamento. La palabra hebrea en singular de ejércitos, que sería ejército en español, en hebreo sería Sabá. Sabá significa un ejército literal de soldados o fuerzas de combate. Así que cuando decimos Jehová de los ejércitos, estamos hablando de fuerzas armadas, literalmente, soldados. La Biblia da a entender, sin embargo, que no solamente los seres celestiales forman parte del ejército de Jehová o de Dios, sino que también lo podrían hacer los astros, es decir, los planetas, las galaxias y todo lo que hay en la Tierra, montañas, continentes, mares, ríos y por consiguiente hasta todo el inframundo. Ahora, la división de Dios como Jehová de la guerra, como el Dios de la guerra, en su ejército angelical sabemos que está compuesto por querubines, por serafines, por ángeles y por arcángeles. Al menos hasta allí eso es lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Interesante es que todos los miembros del ejército de Dios son adoradores, absolutamente todos. No es posible que alguien esté en el ejército de Jehová sin ser adorador. Vamos a ejemplificar un poco el aspecto de Jehová de los ejércitos con la historia correspondiente a 2 de Reyes capítulo 6, del versículo 8 al 23. Así que los invito a abrir la Biblia y para que leamos juntos y veamos lo que dice la palabra de Dios. Esta es la historia de Eliseo y los enemigos, juntamente con el siervo de Eliseo, a quien Eliseo le pidió a Dios que le quitara la ceguera de los ojos para que pudiera ver en el mundo espiritual el ejército de Dios. Así que vamos a leer desde el versículo 8, capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11. Okay. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel, es decir, un traidor. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío,
sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el siervo de Eliseo, se levantó de mañana. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Estamos hablando de el ejército del rey de Siria que llegó a apresar a Eliseo, porque Eliseo le contaba todo al rey de Israel dónde es que acampaba el rey de Siria. Fueron cegados y había más del ejército de Dios que los ejércitos o soldados sirios. Y los guió a Damasco, los guió a Samaria. Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Este es un ejemplo de el poder y la manifestación de Jehová de los ejércitos con su profeta, con su siervo Eliseo. Y cómo Eliseo ora para que su criado pueda ver en el mundo espiritual lo que está ocurriendo. Ahora, Jehová de los ejércitos es un nombre que transmite la idea de poder, el poder que posee un gobernante. Jehová de los ejércitos es el rey que reina en todo el universo y que tiene sus soldados para poner orden en todo lugar. Tiene a su mando un gran número de fuerzas de espíritus, y es un nombre que nos infunde en la Biblia respeto, profundo temor y consuelo para todos aquellos que son siervos de Él, porque serán protegidos con el poder de un Dios de guerra, un Dios de batalla, un Dios que tiene ejércitos. En la Biblia, este nombre, que aparece aproximadamente 283 veces, se le califica de diversas maneras. No solamente como el Dios de batalla, el Dios de guerra, no solamente como el Dios que pelea, sino también se le califica a Jehová de los ejércitos
como el Dios que perdona, el Dios que restaura. Y vamos a ver algunas facetas de Jehová de los ejércitos que aparecen en la Biblia. Isaías 44:6. Veamos lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetir. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Vean ustedes cómo se presenta aquí Jehová de los ejércitos, es decir, Jehová Sebaot, como el Rey de Israel y el Redentor de Israel, el Salvador. Y dice así: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces vean ustedes aquí a Jehová de los ejércitos, pues manifestándose como el Rey de Israel, como el Redentor, el Salvador del pueblo de Israel, y como el único Dios, el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo soy el primero, el eterno Dios y el postrero. Zacarías capítulo 1, versículo 3, en su parte B de ese versículo, dice así: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean ustedes aquí cómo este Dios poderoso en guerra, poderoso en ejército, pues le pide a su pueblo para que se vuelvan a sus caminos, y que de esa forma Él se volverá a favor de ellos si lo hacen. Salmo 24:10. Veamos lo que dice acá. Dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Entonces lo que quiero dar a entender con esto es que en tantas formas que aparece Dios manifestado en el Antiguo Testamento, este Dios Jehová de los ejércitos aparece con diferentes facetas. Es un nombre al que se le agrega el título de los ejércitos. Pero no solamente cuando dice Jehová de los ejércitos es para pelear. Uno pudiera pensar que el nombre se manifiesta solamente en la guerra, sino que ese nombre, Jehová de los ejércitos, se manifiesta también como perdonador, como restaurador, como aquel que quiere el bien para su pueblo, como el Dios verdadero, como el eterno, como el redentor. Es decir, en todo lo que es realmente Dios. No es una manifestación de Jehová específica orientada a los ejércitos exclusivamente, sino que la manifestación de Jehová de los ejércitos es totalmente amplia, dando a entender que esto es uno de los nombres más significativos que utiliza Dios mismo, porque está en su palabra. Así que cuando decimos Jehová de los ejércitos, no solamente estamos mencionando que Él es un Dios poderoso de guerra, sino que también Él es un Dios con diferentes cualidades. Podríamos decir Jehová de los ejércitos es mi pastor, porque perfectamente con ese título Él puede pastorear, cuidar, proteger. Veamos en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice así: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean aquí aparentemente como que hay algo contradictorio, ¿verdad? El mismo Jehová de los ejércitos dice que no es con ejército. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, lo que da a entender aquí a Zorobabel es que lo que él va a hacer no se hace con fuerza humana, no es con ejército humano, sino con el poder del espíritu de la persona de Dios. Y vuelvo a repetir acá, dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a la verdad que todos los que están en el ejército de Dios entienden que no es con la fuerza de la persona que se va a pelear en la guerra dentro del ejército de Dios, sino que es con la guianza del espíritu, con el interior. Esa es la conexión, esa es la forma en que Jehová de los ejércitos también pelea por nosotros, o pelea eh, pelea juntamente con sus propios ejércitos, usando los espíritus que él creó. Salmo capítulo 84, quiero mencionarlo, este salmo, porque habla bastante sobre y enfoca mucho a este tema de Jehová de los ejércitos, y podemos ver algunas cualidades, ampliar nuestro sentido de entendimiento de cómo se aplica en la palabra este nombre, Jehová de los ejércitos. Salmo 84 es así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Vean ustedes aquí entonces que el salmista está diciendo que las moradas donde está Jehová de los ejércitos son moradas amables, es decir, son deliciosas, son lugares bonitos, son lugares de reposo, son lugares en los cuales me gustaría estar, dice aquí el que escribió este salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Uno podría pensar, bueno, Jehová de los ejércitos, ¿qué tiene que ver con sus moradas amables? Como que tal vez no vemos una conexión del título Jehová de los ejércitos con esto, pero esa es la amplitud del nombre. Él se califica así como Jehová de los ejércitos, sin embargo, es el Dios diverso, es el Dios multifacético. Jehová de los ejércitos sigue siendo él, teniendo ese nombre, y pues en muchas partes de la Biblia no lo cambia, como vemos en este Salmo 84. No vemos aquí a Jehová peleando, no vemos aquí a Jehová haciendo una guerra, sino vemos aquí las moradas amables de Jehová de los ejércitos. Versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Obviamente de Jehová de los ejércitos. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, hay un deseo profundo de este salmista de estar en la presencia, en el trono mismo de Jehová de los ejércitos, en su morada. Versículo 3: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del templo que se construyó a Jehová de los ejércitos por parte del pueblo de Israel. Porque habla de que el gorrión haya casa, es decir, haya un nido en algún lugar de ese templo. Y la golondrina también, para poner sus polluelos cerca de los altares donde él está morando. Versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa. Entonces podemos estar nosotros habitando en la casa de Jehová de los ejércitos. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Entonces Jehová de los ejércitos es el Dios que provee fuerzas para nosotros, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Entonces, ante este Dios de guerra, nosotros podemos orar. De igual manera, podemos adorar, podemos alabar, podemos anhelar, podemos desear, podemos establecer coinonía o relación de intimidad con Él. Vuelvo a repetir el versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido,
Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y termina el versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios de guerra, es un Dios de batalla. Es un Dios que se manifiesta peleando por su pueblo. Y recordemos, por ejemplo, cuando David enfrentó a Goliat. Cuando David enfrentó a Goliat, miró a Goliat y le dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Así que fue en ese nombre que él peleó en la guerra. David conocía ese nombre, conocía a Jehová de los ejércitos. De la forma que también vemos cosa interesante, fuera de lo que es guerra, cuando Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos, le pide a Dios el milagro para tener un hijo, precisamente Samuel, y que si tenía ese hijo se lo iba a entregar a él para su servicio. Bueno, cuando Ana ora, Ana se refiere a Dios como Jehová de los ejércitos y le implora a Jehová de los ejércitos que le haga el favor de que ella pueda tener un hijo. Hoy tenemos como parte del pueblo de Dios, como iglesia, a nuestro Dios, de igual manera como Jehová de los ejércitos, levantando hoy un ejército dentro de su iglesia. ¿Sí? Es una manada pequeña realmente. Si vemos a todas las iglesias de este planeta Tierra, no todas las iglesias hacen guerra. No todas las iglesias forman parte del ejército de Dios. Y es una manada sumamente pequeña la que está formando parte del ejército de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento que se nos dice que somos parte de una milicia y que estamos en una guerra. Y que no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, espíritus de maldad, huestes celestiales, huestes de maldad. Pero aún así, cuando se leen estos versículos, vemos que en la vida real, en la práctica, vemos que esto no existe. Generalmente en el 98% de todas las iglesias, o 95% poniéndole mucho. Un 5% de ese 100%, si acaso, de un 5%, yo diría que hasta un 2% son los que están, iglesias que están un poco conscientes de que existe una guerra espiritual y que son partes de los guerreros que Dios está reclutando en esta última etapa que tenemos antes del arrebatamiento de la iglesia. Básicamente, yo he visto hoy dos niveles de guerreros que Dios está formando en estos tiempos. Uno, el guerrero básico, así le voy a llamar, el guerrero básico. Y dos, el guerrero avanzado, o los guerreros avanzados. Claro, pudieran haber dentro de los guerreros básicos alguna que otra diferencia entre ellos, pero la gran mayoría de todas las iglesias forman parte de ese grupo, de estos guerreros. Vemos una gran cantidad de cristianos que no forman parte del ejército de Dios. ¿Qué son estos guerreros básicos? Estos guerreros básicos conocen a Satanás y a los demonios. Saben y entienden qué es lo que hace Satanás y qué es lo que hacen los demonios. Son conscientes de la guerra. Así que estos guerreros básicos también se defienden y atacan. No solamente se defienden de los ataques, sino que también pueden atacar. Están llamados para pelear su propia batalla y la batalla de sus familias.
Cometemos a veces errores cuando ponemos aquí a grupos que están peleando para propósitos que Dios no ha enviado, que Dios no ha puesto. Y se ponen muchos a pelear a favor de países, a hacer guerra espiritual, cuando en muchas ocasiones Dios no ha dicho ni ha enviado pues ese tipo de guerra, este tipo de pelea. Pero aquí tenemos a los guerreros básicos que bien pudieran formar parte de algunos grupos de guerra dentro de este punto. Y están los guerreros avanzados, que son los entrenados de una forma directa por Jehová de los ejércitos. Sí, hoy Jehová de los ejércitos está entrenando guerreros. Los guerreros básicos son entrenados de una forma indirecta por Dios, por Jehová de los ejércitos. Cuando digo indirecta, me refiero que hay comisiones, hay palabra de Dios que se les da a los guerreros de este tipo para que puedan hacer la guerra en su propio nivel. La guerra tiene diferentes niveles. Dios no va a permitir que Satanás, con todo su poder, actúe contra un guerrero de nivel básico. Porque el guerrero de nivel básico no tiene el poder suficiente para hacerle frente a todo el poderío que Satanás tiene. Sí, ya sé que en la Biblia aparece la promesa de que los hijos de Dios van a poder vencer a toda fuerza del mal. Yo sé que aparece ahí. Pero se requieren muchos requisitos para esto, de los cuales, por ejemplo, la santidad. La santidad debe estar clara en cada uno de los guerreros. El cerrar puertas, el no abrir las puertas. Un guerrero básico es un guerrero que suele abrir puertas. Es un guerrero que todavía le falta perfeccionarse en la lucha contra el pecado. No está, que sí, de alguna manera es una lucha contra los demonios de una forma indirecta, sí, porque al cerrar la puerta, le cierran la puerta a los demonios. Pero no lo hace el guerrero básico, no lo hace de una forma eficiente, totalmente aceptable, porque si lo hiciera eficiente y aceptablemente el cierre de puertas, se convertiría entonces en un guerrero avanzado. Ahora, dentro de todo esto, hay algunos que se dicen, no, yo estoy cerrando todas las puertas, yo soy un guerrero que yo me estoy cuidando, y yo soy un guerrero que yo no tengo pecados, que no estoy cometiendo pecados, que me estoy consagrando, y si cometo pecados, pues pido perdón al Señor, y todo parece bien. Pero ¿qué sucede? A la hora de una liberación salen 100 demonios en esta persona. A la hora de una liberación es la gran cantidad de puertas abiertas que tiene esta persona. Y de la gran cantidad de todas esas puertas abiertas, muchas de ellas son por inconsciencia y muchas de ellas son por sueños. Entonces vemos que no es el nivel de un guerrero básico, obviamente el nivel de un guerrero avanzado, no es lo mismo. El guerrero avanzado tiene una conciencia más profunda de lo que es el pecado, tiene una conciencia más profunda del cierre de puertas y están siendo entrenados por Dios de una forma particular. Son escogidos para la batalla de los últimos tiempos, realmente, antes del evento del arrebatamiento. Ahora la gente dice, yo soy guerrero de los últimos tiempos, sí. Un guerrero básico es un guerrero de los últimos tiempos, sí, porque está en esta época. Pero un guerrero básico no ha sido escogido para la batalla de los últimos tiempos, que son dos cosas diferentes. Una cosa es pelear en la guerra normal como cristiano y otra cosa es pelear en la batalla de los últimos tiempos, en la gran batalla que va a venir antes del evento del arrebatamiento de la iglesia. Antes inclusive del gran avivamiento de la iglesia. Los guerreros avanzados pelean juntamente con el ejército celestial.
¿Lo hace también el guerrero de nivel básico? Sí, lo hace el guerrero de nivel básico, pero en una proporción que no es mucha, en un nivel de poca profundidad. Pero el guerrero avanzado pelea juntamente con el ejército celestial de una forma más profunda, más cercana propiamente a la guerra y al ejército angelical. Esta gente, estos guerreros avanzados, serán seleccionados para formar parte del ejército de Dios, de Jehová de los ejércitos, por toda la eternidad. No me consta que esto le suceda a los guerreros básicos. No me consta que Dios seleccione a los guerreros básicos para que formen parte de su ejército eterno. Sí, serán hijos de Dios, obviamente, son hijos de Dios, pero Dios está entrenando, quiere que vayan más allá. Dios quiere que el guerrero básico vaya y se convierta en un guerrero avanzado, porque son los guerreros avanzados los que están llamados a la batalla final antes del gran avivamiento. Son expertos en la guerra. Los guerreros avanzados son expertos en la guerra, en batallas de nivel 1 y batallas de nivel 2. Y es allí donde precisamente está la pega. La pega que impide que los guerreros de nivel básico se conviertan en guerreros avanzados. Porque están todavía siendo vencidos muy frecuentemente en la guerra de nivel 1 y la guerra de nivel 2. ¿Qué es la guerra de nivel 1? Usted puede ver mensajes que yo he dado hace ya tal vez 2 años atrás. Búsquelo usted en el canal de YouTube, por favor, y ahí explico lo que significa la guerra de nivel 1. Básicamente la guerra contra el yo. La guerra contra la concupiscencia y el yo. Y también la guerra contra los pensamientos nivel 2, y la guerra contra los pensamientos, y creo que nivel 3 la guerra contra las emociones también. Entonces, en esos niveles es la guerra más cruenta, es la guerra más difícil, es la batalla pues que no se hace fácil de poder vencer. ¿Se pelea contra los demonios? ¿Es más fácil pelear contra los demonios? Sí, sí, es más fácil pelear contra los demonios. De alguna manera se hace más fácil. Pero vencer los pecados, cerrar las puertas eficientemente, es decir, la guerra nivel 2 y nivel 3, y sobre todo la guerra nivel 1, que es la guerra más fuerte, la guerra más poderosa, porque el yo tiene un poder mayor que los demonios. El yo tiene un poder mayor que Satanás mismo. Y esto no lo descubre el guerrero de nivel básico. Esto no lo entiende el guerrero normal. Esto lo llega a entender incluso guerreros avanzados, pero no cualquier guerrero avanzado, sino el guerrero que ha sido transformado, que ha cumplido los pasos y los planes de Dios, y llega a entender que su propio yo es el enemigo más poderoso que tiene que vencer. Estos son los guerreros avanzados que Dios va a escoger para la batalla de los últimos tiempos. En Iglesia MAC contamos con estos dos tipos de guerreros. Para ser guerrero avanzado, pues tienes que ser primeramente un guerrero de nivel básico. Todos los que entran a Iglesia MAC se convierten en guerreros de nivel básico. Pero pasar de nivel básico a nivel avanzado requerirá pasar toda una serie de pruebas que no son fáciles, ¿no? que son difíciles. ¿Por qué? Porque precisamente va a tener que vencer su propia carne, va a tener que mantener en la cruz de Cristo su propio yo. Y significa que tiene que cambiar de carácter, tiene que cambiar su forma de pensar, tiene que cambiar su forma de hablar, tiene que vivir en santidad, tiene que estar viviendo cerrando las puertas, tiene que ser un adorador básico. Como lo he dicho, ningún miembro del ejército de Dios, de Jehová los ejércitos, pues ninguno
puede ser miembro si no es un adorador. Los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, todos ellos son adoradores. Ese es el ministerio básico de un guerrero. De igual manera, qué tan fuerte es ese guerrero, qué tan poderoso es ese guerrero, depende mucho de qué tanto tiene su adoración, de qué tanto sabe adorar, de qué tanto vive en el trono de Dios, que es otro mensaje que hemos puesto ya hace tiempo atrás, cómo vivir en el trono de Dios. Entonces, cuando el guerrero básico se enfrenta a su yo, pues básicamente no logra pasar la prueba para convertirse en un guerrero avanzado. Ese es el punto. La guerra contra los pensamientos, la guerra contra las propias emociones carnales, se le hace todo un mundo y toda una complicación, y no es fácil vencerlo sin una guianza específica del Espíritu Santo y de Jehová de los ejércitos como el que capacita y entrena al guerrero. Quiera usted, si le parece, usted que me está escuchando, convertirse en un guerrero, parte del ejército de Dios, convertirse en un guerrero de Jehová de los ejércitos, para ser usted uno de los que va a pelear en estos últimos tiempos, ya sea como un guerrero básico o pudiera ser como un guerrero avanzado. Si usted está interesado en conocer a este Señor de los ejércitos, a este Dios de los ejércitos, Jehová, el Dios de la iglesia, Mac, el pastor de iglesia Mac, pues envíeme un mensaje por WhatsApp. Envíe un mensaje por WhatsApp al 506, código de país 8441-4573. No acepto llamadas telefónicas, sino mensajes por WhatsApp de texto, si acaso audio por WhatsApp. Muy bien, mis amados hermanos, aquí terminamos la exposición del mensaje de hoy. Jehová de los ejércitos, el Dios de la guerra, el Dios que pelea, el Dios guerrero. No hay mucho que enfocar, o tal vez sí hay mucho que enfocar, pero es demasiado. Lo que podríamos decir, calza dentro de todo lo que Dios es. Ese nombre es Dios mismo y hace de todo. Jehová de los ejércitos es el Dios que ama, es el Dios que perdona, es el Dios que restaura, es el Dios que levanta, es el Dios fiel. Jehová de los ejércitos también es el Dios que pelea y que destruye a sus enemigos. Es el Dios victorioso, es el Dios que no ha perdido ni una sola batalla. Ese es Jehová de los ejércitos. Y hoy entrena a su iglesia para una de las grandes batallas de los últimos tiempos que va a venir en esta última era, antes de que Él venga a arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y pues recibimos a este Dios tal y como está expresado en la palabra, como el Dios de guerra, el Dios de batalla, el Dios de los ejércitos. Todo lo que ha creado en todo el universo está bajo sus órdenes. Y Él mueve astros, mueve montañas, mueve mares en función de su propósito y su plan. Así como capacita a hijos que quieren tomar conciencia y ser cristianos como tal la palabra de Dios dice que deben de ser, que todos los hijos de Dios deben ser guerreros. Gracias, Señor, porque tú nos estás capacitando en Iglesia Misión Alcance Global. Te alabamos a ti y te bendecimos y te pedimos que también bendigas a aquellos que nos están escuchando. Toda la gloria y todo el honor es para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.